llegamos al 21 de febrero de 1921. En esta fecha, en Panamá está como presidente el doctor Belisario Porras. En la República de Costa Rica mantenemos como presidente a Julio Acosta García. En esos momentos, y lo narra los escritos de Belisario Porras, se tenía una cordial relación con la República de Costa Rica, tanto así que se venía inclusive tratando los temas fronterizos. Y Panamá ese día es sorprendido prácticamente con la invasión de Pueblo Nuevo de Coto de parte del coronel Héctor Zúñiga Mora, que llega a Pueblo Nuevo de Coto con tropas costarricenses. En ese momento toman el control de la población. Los medios de comunicación en el pueblo no eran, en esa época no existía lo que tenemos ahora, celulares, tecnología. Inclusive en ese momento en Pueblo Nuevo de Coto no había telégrafo. Se envía al policía panameño que se mantenía en el pueblo a dar la noticia en Panamá, en territorio panameño, de que Pueblo Nuevo de Coto había sido tomada tropas de Costa Rica el 21 de febrero. Posteriormente, al conocerse la noticia en Chiriquí, principalmente en la provincia de Chiriquí, inmediatamente el gobernador envió un telégrafo a Panamá al presidente Belisario Porras, comunicando la situación, e inmediatamente, en un sentir voluntario, principalmente en Chiriquí, van agrupándose etarios, van agrupándose personas en las diversas plazas con el sentimiento nacionalista de recuperar Pueblo Nuevo de Coto. Poniendo en el contexto histórico también, Panamá en ese momento no tenía ejército. Desde 1904, en la comandancia del ejército panameño en ese momento, del general Esteban Huertas, se suprime el ejército. Se suprime el ejército y queda a cargo una policía nacional bastante débil. Posteriormente, en 1916, encima de que teníamos una policía bastante débil, en 1916, los norteamericanos desarman a las Fuerzas Armadas panameñas, lo que es los fusiles largos, las piezas de artillería, porque ellos se garantizaban en ese momento lo que era la independencia territorial de Panamá. En ese contexto del inicio de la invasión de la Guerra de Coto, Panamá no tenía ejército, no teníamos armamento, pero contábamos con algo que no contaba el ejército de Costa Rica. Contábamos con brillantes militares como el general Manuel Quintero Villarreal, un guerrero liberal que sus principales campañas militares las realizó en la provincia de Chiriquí, organizando tropas, organizando ejército y participando en el combate de San Pablo de 1902, cuyo uno de sus hombres de máxima confianza en el combate de 1902 fue su capitán de caballería, Tomás Armuelles, que posteriormente es uno de los hombres que él elige para organizar la toma de Pueblo Nuevo de Coto. No sé si hasta el momento escuchan bien. Sí, estamos escuchando. Si hay una pregunta o alguna consulta hasta el momento que vamos de leer, sería bueno para que tengamos un conversatorio más que una charla continua histórica. Acá leo los mensajes también, así que si tienen alguna pregunta, consulta hasta lo que vamos, algún comentario, yo lo leo acá que estoy leyendo perfectamente aquí, como la amiga Diana de Bocas del Toro y otros que se están uniendo a lo que es la transmisión de la historia. ¿Cuántos soldados participaron? De la parte de Costa Rica, sumando los hechos históricos de ambos lados, del Pacífico y Atlántico, 1.000 hombres. Panamá, propiamente dicha, se dice que armó 1.000 hombres, pero en realidad, tomando los datos históricos y repasando los datos históricos, los hombres que en Rabo de Puerco, actual Puerto Armuelles, que estuvieron de verdad formados bajo las armas y dispuestos a entrar en situación de combate, fueron 500 hombres prácticamente los que estuvieron formados del sector panameño para entrar en batalla en Pueblo Nuevo de Coto.
Exacto, me mencionan acá en San Pablo hay un museo sobre el combate de San Pablo de 1902, en donde participó Manuel Quintero Villarreal y el capitán Tomás Armoy. ¿Alguna pregunta de forma por audio? Por audio también, perfecto. Bueno, continuamos. Como les decía, Panamá no contaba con armas, no contaba con un ejército, pero contaba con brillantes militares, con mucha experiencia en la guerra de los 1000 días, con muchos combates a cuestas. Por lo tanto, el 21 de febrero se la toma de Pueblo Nuevo de Coto. Inmediatamente el presidente Belisario Porras organiza los refuerzos desde Panamá. Enseguida el buque Veraguas avanza hacia la área de conflicto con el general Manuel Quintero Villarreal, quien ya va dando instrucciones al capitán Tomás Armuelles y otros militares que él tenía conto, que se iban organizando ya en el sector de lo que era Puerto Armuelles para iniciar las avanzadas hacia el área de conflicto. ¿Qué sucede en este momento? Llega el general Manuel Quintero Villarreal, Tomás Armuelles, su capitán, su hombre de confianza. También mantenemos el coronel recordado en la historia y muy importante en los hechos que se dieron, coronel Laureano Gasca, de los 13 voluntarios de Bugaba, que también tenía mucha experiencia, si mal no recuerdo, un militar conservador. Estoy históricamente investigando más sobre él, porque es una persona bastante importante y poco recordada. Entonces, el 27 de febrero avanzan hacia Pueblo Nuevo de Coto bajo orden del general Manuel Quintero Villarreal, el capitán Tomás Armuelles, el coronel Laureano Gasca, ese voluntario de Bugaba, y el teniente Justiniano Mejía, Policía Nacional, que fueron los que avanzan en primera instancia hacia Pueblo Nuevo de Coto. ¿Qué sucede entonces? El general Manuel Quintero Villarreal le da, creo que fue la orden más importante en ese momento del conflicto, y le dice al capitán Tomás Armuelles que él tome la decisión, ya sea de atacar o simplemente que la misión sea una misión de observación. Por casualidades del destino, mientras la fuerza panameña se acerca a Pueblo Nuevo de Coto, observan 2 militares costarricenses de cacería. Por las casualidades del destino, le dan captura al jefe de la región de Costa Rica y que estaba tomando Pueblo Nuevo Coto, el coronel Zúñiga Mora. Le dan captura y posteriormente se rinden los 30 soldados de Costa Rica que se mantenían en el puesto, no sin antes le dieron la caballerosidad de izar, arriar el pabellón de Costa Rica nuevamente, y fueron tomados prisioneros en ese momento por las tropas panameñas, en esos momentos comandadas por el capitán Tomás Armuelles y el coronel Laureano Gasca. Ese es uno de los hechos más importantes del conflicto. Posteriormente, ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, se aproxima una lancha costarricense, la Sultana, donde llegan pensando que el pueblo está tomado por las tropas de Costa Rica y lo espera una emboscada panameña, donde después de fuerte un combate, numerosos heridos, casi una hora de combate, se rinden los costarricenses con numerosas bajas, y entonces tomamos la Sultana y numerosos prisioneros en ese momento. Posteriormente, al día siguiente del conflicto, el 28 de febrero, en la Sultana, el propio coronel Gasca traslada a todos los prisioneros y heridos que se mantenían en ese momento hacia el área de Rabo de Puerco, donde se mantenía el general Manuel Quintero Villarreal. Como las comunicaciones eran difíciles en ese momento, prácticamente al llegar a Rabo de Puerco o actual Puerto Armuelles,
sorprenden a la guarnición panameña con las noticias de que en los primeros combates las tropas, unidades panameñas habían sido victoriosas y habían capturado numerosos prisioneros del bando costarricense, lo que causó euforia y alegría en esos momentos. Y en ese momento nuevamente se hacen los preparativos para seguir organizando la defensa. Desde esta fecha, posteriormente, hasta el Príncipe, nuevamente se dan combates donde llegan primero en la mañana la lancha costarricense Estrella, donde se le causan más de 27 muertos, y posteriormente en la tarde llega la lancha costarricense Esperanza, donde con la misma táctica se le causan 16 muertos, numerosos heridos, y Panamá recupera gran cantidad de armamento. Al día siguiente, los prisioneros son trasladados a Rabo de Puerco y posteriormente a la isla de Taboga, donde permanecen los prisioneros costarricenses, finalización del conflicto. No sé al momento si tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que en la participaron civiles. ¿Ellos estaban entrenados para esta guerra? La pregunta es importante porque los que dan la respuesta, los 13 voluntarios de Bugaba que estuvieron en el conflicto son en realidad son civiles, son personas, unos tenían experiencia militar de la guerra de los 1000 días, pero gran parte de los que avanzan hacia allá eran civiles, igual que se unieron a las unidades de la Policía Nacional. En ese momento eran los que trabajaban en Barrio Bolívar y que avanzaron hacia allá. Y efectivamente, posteriormente se reúne gran cantidad de voluntarios que se suman tanto en la del país como en Chiriquí y que se van organizando y se comienzan a entrenar para que participen en el conflicto, que afortunadamente no se extendió más de lo que se da en ese momento. Aquí tengo una pregunta de Márquez de Bocas del Toro. ¿Cuánto perdió Panamá? La verdad, la pregunta es bastante interesante de ambos lados de la frontera. ¿Cuánto perdió Panamá? ¿Perdió Costa Rica? Hay muchos debates sobre eso, pero hasta el día de hoy la región en disputa, tanto Pueblo Nuevo de Coto como las áreas de Bocas del Toro y demás, son áreas que se han mantenido lejanas del apoyo político de ambas naciones. En su momento, el sol de hoy son áreas donde hay bastante pobreza, donde la comunicación con las áreas capital o áreas ciudades es más difícil. Y el concepto que se perdió, bueno, hay que analizarlo. En teoría, Panamá perdió Pueblo Nuevo de Coto territorialmente, pero el Toro era exigida por Costa Rica. Es más, las tropas de Costa Rica durante el conflicto, posteriormente, el 4 de marzo, ellos invaden Guapito, Almirán, hasta Changuinola. Las tropas panameñas que se mantenían en Bocas del Toro, que eran una guarnición pequeña, tuvieron que irse a Isla Colón a refugiarse. Entonces, que es una parte de la historia que muy poco se conoce del conflicto de Coto porque nos enfocamos en Pueblo Nuevo de Coto. Pero Capitán, Mayor Manuel, Portar aquí preguntas sobre cuánto se perdió. Quizás siempre se mide en el aspecto territorial. La obra del doctor Carlos Cuestas Gómez, su introducción, vamos a ver si se puede mostrar, yo creo que no. Panamá y Costa Rica entre la diplomacia y la guerra, está aquí, no sé si se puede ver. ¿Lo ven? No. No, porque no está acá. Bueno, en esta obra dice en el segundo párrafo de su introducción que fueron 3.000 parados de territorio. Sin embargo, les informo que le pregunto al doctor Cuestas de dónde sacó él ese dato y él dice que no recuerda. Yo considero que kilómetros cuadrados son demasiados kilómetros cuadrados. No considero que el área que se ocupó de Coto era de esa superficie.
sumando Coto, lo que se perdió del lado de Bocas del Toro, puede dar esa cifra. También le he preguntado a los costarricenses y ellos, nadie me sabe indicar cuánto fue realmente el número de hectáreas o kilómetros cuadrados que Panamá perdió. Así que esa es una tarea que les queda a todos los jóvenes que están aquí, futuros profesores de historia, que investiguen la cifra real. Esa pérdida territorial de manera concreta, una fuente fidedigna, no está. Así que es una tarea por culminar, reemprender y culminar. Otra consulta. ¿Quién ganó la guerra? Nadie gana en una guerra, para que sepas. ¿Qué sucede? Militarmente tuvo más triunfos que Costa Rica. Efectivamente le causamos gran cantidad de bajas, capturamos 3 gasolinas o lanchas, como se le llamaba en esa época. Lo paradójico de la situación es que los combatientes panameños usaron las armas de los ticos para luchar contra ellos mismos, porque las armas avanzaron a Pueblo Nuevo de Coto, eran armas viejas. Panamá en ese momento no tenía armamento nuevo. Entonces, militarmente, por las bajas se da la victoria panameña en el plano militar, que se puede calcular en la cantidad de bajas que le proporciona a un enemigo determinado. En ese aspecto ganó el conflicto. Entonces, ¿por qué perdimos tanto territorio si supuestamente Panamá dio tantas bajas a Costa Rica? También la solución, ahí también nos trasladamos a otro aspecto. En esa época, Panamá prácticamente estaba bajo aguas de los Estados Unidos de Norteamérica, que en esa región tenía intereses económicos muy fuertes, tanto en Costa Rica como en Panamá, y Estados Unidos unilateralmente ubica un crucero en el Atlántico, un acorazado en el Pacífico, y dice a ambas partes: hasta aquí llegó el conflicto, retiran sus tropas, se remiten a la línea establecida en el Fallo White, y eso fue lo que hubo que acatar. Ambas naciones acataron lo que dijo Estados Unidos en ese momento, por sus intereses comerciales. Hola, buenas tardes, comandante. Muchas gracias por la ilustración. Me hubiera encantado recibirla cuando estaba en la escuela de esta manera, definitivamente. Mira, hay algo que siempre me ha quedado la duda. En 1914 se da el fallo White. Habían parámetros establecidos. Luego, en ese periodo, ¿hay algún tipo de registro de negociaciones entre Costa Rica, entre Panamá, para tratar de establecer la zona fronteriza? Porque allí es donde surge el conflicto. Pero se da hasta 1921 con Coto. ¿Hay algún registro de acciones por partes de ambos países? Después de Coto se da el acuerdo que sella este conflicto, que prácticamente elimina el Fallo White, que es el Tratado Calderón Guardia de 1900. Segundo que era. 1941, y disculpa. Hasta 1941, hasta 1904, y se me cruzaron los cables porque ese tratado tiene 2 nombres, que es el Tratado Echandy-Fernández, porque los acuerdos principales los llevaban los cancilleres de ambos países, tanto de Costa Rica como Panamá. Pero los presidentes eran Arnulfo Arias en Panamá y Calderón Guardia, en que ellos tenían amistad de años, y que gracias a eso se llegó a un acuerdo en donde tomaron prácticamente las mejores partes, los fallos anteriores, y hicieron lo que debieron hacer hace muchos años: realizar un tratado propio de limitación de fronteras con un acuerdo de ambas partes, que fue lo que se llegó con el Tratado Arias-Calderón Guardia de 1941, el 1 de mayo.
¿Y me puedes ilustrar cuáles eran los intereses económicos de Estados Unidos? Por favor. En esa área se mantenía la United Fruit Company, como se mantiene hasta el sol de hoy. Entonces, los de las bananeras eran importantes en ambos lados del territorio, principalmente en ese momento hacia el área de Saola y hacia el área de Pueblo Nuevo de Coto, que actualmente quizás no se vea como un comercio, pero en esa época era de gran comercio y de importancia económica. Se mantenían las cocaleras, que de alguna forma administraba también. Gracias por la información. Manuel, Escucho. Yo aquí. Oye, el tema aquí, yo lo escuché en un historiador tico que era Bocas del Toro, que era realmente el área más valiosa de todo eso, y que era donde realmente estaban establecidas las bananeras en ese momento, por lo menos. Y que, exacto, las bananeras están del lado de Bocas. Y entonces el territorio el Bocas del Toro pertenecía a Costa Rica. Era, de hecho, yo una vez vi un mapa en Ecuador de la Gran Colombia, y ahí salía que era parte del territorio de Centroamérica. De hecho, Costa Rica tiene más conexión con Bocas del Toro que lo que tenía Panamá. Y es lo contrario en el Pacífico, porque en Panamá tiene más contacto con el Pacífico de Costa Rica, lo que es Coto, que Panamá. Exacto. Panamá salió ganando, en el sentido, perdió un territorio, pero que se quedó con el área de Bocas, que hasta cierto punto era lo que más valía. Eso no sé ¿qué has visto de esa parte, de la parte de Bocas? Porque Bocas del Toro fue invadida también, ¿eh? Exacto, fue tomada. Militarmente, mirante, totalmente. La única parte que no fue invadida de Bocas del Toro en ese momento fue Isla Colón. Pero todo el resto de Bocas del Toro fue por eso es como dice la profesora Milagro Sánchez, le corresponderá a los historiadores jóvenes del futuro delimitar esa pregunta: ¿ganamos o perdimos territorio? Porque es como dices, el territorio de Bocas del Toro en extensión y riquezas era muchísimo más grande que el área que teníamos en conflicto en Pueblo Nuevo de Coto. Muchísimo más grande. Una pequeña intervención con respecto a lo de Bocas del Toro. Daniel Zamudio, estudiante de Historia. Buenas tardes para ambos. Ya el señor Miró había tenido el placer de escucharlo antes en algunas clases. Al señor Martínez no tenía el gusto de conocerlo. Respecto a lo de Bocas del Toro ya lo había anexado la Gran Colombia mucho antes. O sea, ya era un territorio panameño, por eso ya se había convertido en una provincia en ese momento. Y no estaba en disputa, fue una represalia lo que hizo Costa Rica para 1921. ¿Por qué no estaba en disputa? Porque después de con España queda casi en un terreno gris, pero al intentar el personal de Costa Rica llegar hasta ahí, en ese momento, que era Colombia, envía tropas y reclama el territorio como suyo. Entonces, ahí provoca que Costa Rica salga de lo que era la Unión Centroamericana, porque pide apoyo para defender, según ellos, ese territorio y anexarlo a Costa Rica, pero estos le niegan el apoyo. Y ahí es donde provoca esa separación. Por eso es que no hay en realidad una batalla en 1921 por Bocas del Toro. Aquí hay otra pregunta. Dicen que se sabe qué ha pasado con la población panameña residente en áreas colindantes durante el limbo que hubo desde el final del conflicto hasta su resolución. Se lo pregunta Natalie Castilla.
hasta el sol de hoy, y lo que me ha tocado leer parte de los estudios de propios historiadores costarricenses, la presencia panameña en Pueblo Nuevo de Coto y esa región es numerosa. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy es muy... y en ciertas áreas hay más población para la población de Costa Rica, principalmente por el hecho que quizás hay más comunicación del sector panameño hacia allá que del lado de Costa Rica hacia acá. Tuve el honor de conocer Nuevo de Coto hace años atrás, y los caminos de tránsito, increíblemente, para llegar a Pueblo Nuevo de Coto todavía son de piedra o son de tierra en algunos sectores. Y una población que quizás se pensó que iba en ese momento, se fue al conflicto pensando que podría ser de gran interés o que se iba a desarrollar de alguna forma, se mantiene en algún aspecto igual a la situación que mantenía en 1921. Le podemos aportar. Sí, muy buenas tardes. Un momentito, Jaime, para aportar a la pregunta de Natalie Castillo, como bien lo dijo el mayor Iris, la fuerte presencia de los descendientes de los chiricanos, porque no podemos decir panameños, sino específicamente gente sede de los chiricanos. Ahí hay Beitía, allá le dicen Beita, hay Cáceres, hay Chavarría, hay Sánchez, hay Cortés, los mismos apellidos que ustedes encuentran en el pueblo occidente, básicamente, ustedes lo van a encontrar en toda la zona sur de Costa Rica. ¿Y por qué? Porque históricamente fueron los chiricanos los que habitaron, los que poblaron toda esa zona meridional de esa república vecina. Y aún después de la guerra de Coto, ustedes pueden ver ya que celebran el Día del Chiricano. Aquí está con Olmedo Miró. Una vez fuimos de mochileros a Puerto Jiménez, ¿verdad, Olmedo? Y fuimos a una temporada de carnaval, pues estamos porque en Puerto Jiménez no había nadie. Dicen, es que andan por la comunidad, no sé, no recuerdo el nombre, están celebrando el Día del Chiricano. ¿Por qué? Porque la impronta, la herencia cultural de los chiricanos está presente allá. No son los nacidos en Chiriquí, son los descendientes de los chiricanos que vivieron en esa zona, que la poblaron y que allá dejaron las torrejitas de maíz, el tamal de maíz nuevo, los tamales y todas estas otras prácticas culturales de los chiricanos presentes en esa zona sur. O sea que un conflicto de Coto no hizo desaparecer esa herencia chiricana en la zona sur de Costa Rica. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sucedió o qué consecuencias hubo en las relaciones entre los ticos y los panameños después del conflicto? ¿Hubo algún tipo de...? Lo que he estudiado después y lo que es la misma naturaleza de Costa Rica y lo que es la misma de Chiriquí, que colinda con la frontera, Bocas del Toro, siempre se han mantenido relaciones cordiales con nuestra hermana república. El de hoy se mantienen relaciones cordiales. Lo que sí habría que ver, porque también documentando un poco, sería mantener el tema de los hitos que en ciertas áreas se han desaparecido, el tema de algunas situaciones fronterizas que es mejor ver a tiempo antes de que se dé alguna situación o conflicto posteriormente, pero hasta el momento las relaciones desde que pasó la guerra de Coto en 1921 hasta la actualidad han sido relaciones cordiales y positivas. Sí, muy buenas tardes, Brown les saluda. Sí me gustaría saber en el hecho histórico en sí, cuál era la voluntad popular, ¿sí? La voluntad popular de esos habitantes de Coto. Yo lo traigo en contexto con lo que sucedió en el 2012, cuando los ciudadanos de los siguientes poblados que voy a mencionar, Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo, que son pueblos que están ubicados en la provincia de Limón, iniciaron una propuesta para unirse, imagínense ustedes, para unirse a Panamá, ¿sí? Porque ellos ven el dominio económico o las características económicas que presenta nuestro país, ¿sí?
pueblo de Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo, sí existía una voluntad propia de los mismos pobladores de unirse al territorio panameño. Claro está, es cosa que suceda, ¿verdad? Entonces sí había una voluntad propia o una voluntad popular. En el pueblo de Coto ahí sí no se ha profundizado cuál era esa voluntad popular de esos pobladores en esta fecha, en ese hecho histórico en sí. Jaime y Manuel, vamos a hacer ahí un alto solamente para una documentación corta. También el doctor Cuestas en su obra, en la página 365. Después de la guerra de Coto, el conflicto, intervienen los Estados Unidos y las dos partes tienen que retirarse y acatar el fallo Uruguay. Dice que Coto le pertenece a Costa Rica. El 28 de agosto llegó la comisión costarricense a ese pueblo nuevo, del cual tú quieres saber, Jaime, y dice que 21 jefes de familia, siendo panameños, Jaime, decidieron permanecer en Coto, donde tenían propiedades en producción. El nacionalismo no servía de nada, aunque ellos quisieran seguir siendo panameños. Ahí tenían sus vacas, sus arroces, su maíz, y viene la bandera de Costa Rica. Yo me tengo que arropar ahora con esa bandera y vaca. Así que ellos se deciden quedarse, porque además, adivinen qué, los ticos le ofrecieron 50 hectáreas y dinero para trabajar. Así que ustedes saben que el nacionalismo, diría el economista Olmedo Miró, ¿verdad, Olmedo? Ahí lo que sucede es que la nacionalidad es la forma de la comunicación. O sea, esa área de Costa Rica se comunicaba mejor con David y el resto de Panamá porque había mejor infraestructura en la costa panameña. Hasta la Costa Rica es un país de montaña, es un país de cafetero. La élite de Costa Rica vive en la montaña. Y esta región de Coto era casi como un Darién, una cosa, un lugar abandonado donde nadie y seguro que ellos iban a hacer sus mandados y comerciaban con Chiriquí, no con San José. Y para cerrar la pregunta de Jaime, imagínate, 21 familias decidieron quedarse, por lo que está rica y porque ellos tenían propiedades. Solo 6 jefes de familia aceptaron venirse a Chiriquí. Bueno, eso era parte de Alange, también era de Chiriquí, pero bueno, al límite del río Chiriquí Viejo, vamos a decir eso. Y porque las autoridades le ofrecieron, y hasta la fecha, esa familia están esperando que las autoridades les den terreno, como siempre los políticos, y no cumplen. Así que los que decidieron quedarse en Coto les fue hasta cierto punto mejor, porque recibieron esas 50 hectáreas, mientras que los descendientes de los panameños que decidieron venirse para acá, todavía esperando que les den propiedades que existieron. Hasta muy recientemente, la gente, los habitantes de esa área, ellos viajan a David y viajan se atienden en los hospitales o comercian con Chiriquí, hasta relativamente reciente. Bueno, tenemos aquí, Olmedo, perdona, el capitán, digo capitán porque lo conocí siendo capitán, él también quería hablarnos un poco sobre los 2 monumentos que se permanecen allá en el Pueblo Nuevo, que fue invitado a subir la bandera de Panamá en unos actos conmemorativos hace unos años. Bueno, yo creo que lo importante es Costa Rica desde el 2015, en el Ministerio de Educación de su país, ya nombraron como una fecha de recordación, fecha nacional, la guerra de Coto. Sus historiadores son bastante objetivos a la hora de mostrar lo que se dio en el conflicto. En Pueblo Nuevo de Coto se mantienen 2 sencillos monumentos que son un homenaje a sus caídos durante los combates. Como les dije, es un pueblo bastante humilde a la fecha, un pueblo bastante alejado de la urbe metropolitana de San José de Costa Rica, y se mantiene prácticamente la misma esencia de lo que fue en 1921. Creo que esa foto la tomé yo, Milagros, en esa vista, no sé si fuiste tú. Sí, esa foto es tuya, esa foto es tuya. Exacto, y que muchos ramales del río llegaban a Pueblo Nuevo de Coto. Muchos ramales del río llegaban y actualmente no llegan
diversas condiciones que ha habido. Pero es un pueblo así como lo vemos, un pueblo que muestra bastante abandono y que quizás no se cumplieron las esperanzas, la visión costarricense de la época al invadir Pueblo Nuevo de Coto, en un área con muchas riquezas o algunas explotaciones que le brindaran un avance más económicamente. Es que ni carreteras hicieron, ¿no? Hasta el sol de hoy no hay carretera, son carreteras de piedra. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Una consulta. Costa Rica no le ha dado el debido mantenimiento, ¿verdad? Como dijiste ahorita, a esos poblados. ¿No se podrá hacer la gestión para que nos regresen esos territorios? Ya con el paso de los años y el tratado de 1941 ya prácticamente eso no va a suceder. Pero bueno, ya saltando de tema, nosotros también en nuestra geografía patria mantenemos muchos pueblos en ese estado. Así que cuestión de aprender de todos estos incidentes, de todos estos conflictos y ustedes, la mayoría como historiadores y ciudadanos, que mejoremos todos en el bien común y de forma positiva. Principalmente los historiadores, que tienen mucho trabajo por hacer. Yo quería aprovechar, Manuel, espacio porque tenemos a 48 personas, 47 sin mí, conectadas, y sobre todo son jóvenes que se están formando como futuros profesores de geografía e historia. Quizás muchos de ellos no conocen estas imágenes que voy a presentarles. Ahorita mismo, al final, Manuel puede contestar las otras preguntas, y es el hecho de que en el barrio Bolívar, conocido también como barrio El Peligro, existe una estructura que es de 1860, que todavía está en pie, y fue el centro del ejército expedicionario durante la guerra de Coto. Ese es el sitio que hoy ocupa el hogar de los Licia, ahí donde conocimos al mayor Manuel Martínez. ¿Por qué? Porque fueron los Lins que fueron a tocar las puertas de Culturama en el año 2011, porque miren cómo estaba esa sala de abandonada, toda llena de cobijín, porque es adobe, el material del cual ha ido el edificio de los Lins es adobe. Y las fotografías que un grupo de estudiantes a finales del siglo XX hizo esa sala como una nota de universidad, después con que consiguieron valiosos materiales fotográficos, telegramas, cartas, diferentes objetos que para la memoria histórica es fundamental. Lo abandonaron a visita. Entonces los linces nos fueron a tocar la puerta y ver de qué manera nosotros les podíamos ayudar. Comenzamos a organizar visitas al cuartel y para que vieran la sala aún cuando estaba en esas condiciones estables. Miren ahí los jóvenes de química en el año 2011. Aún así con ese comején lo llevábamos a ver el sitio. Con acuerdos entre a qué corresponde hacer esto, porque a la policía y menos a los linces les corresponde esto, pero como el Ministerio de Cultura en ese tiempo no hacía nada, emprendimos manos a la obra. Y miren lo importante que fue el conflicto o la sala histórica, que las unidades policiales se empoderaron de ese sitio que ocupaban. Le agregamos pasado para impactar en el presente. Ahí ven ustedes todas las unidades. Miren la mano de pintura que se le dio y cómo cambió con relación a la estructura anterior, ¿verdad? Toda decaída. Y aquí está una galería de estudiantes a pasar por allá, porque se logró que las alcaldías, universidades, imprentas, hasta los políticos en su momento, nos dieron para comprar pintura, claro, los cuadros. El alcalde de Hualaca donó el aire acondicionado, el alcalde David donó el cielo raso, las luminarias, la tecnológica, y así poco a poco reinaugurar esa sala en el año 2013. Ustedes pueden ver el letrero, incluso una imprenta donó el letrero. A ese sitio se le agregó
valor para mantenerlo vivo. También pueden ver otras imágenes del día de la inauguración, niños, jóvenes, adultos, de todas las clases, ¿verdad? Se apersonaron ahí en ese espacio que genera identidades múltiples. Acá para nosotros de historia, ¿verdad? Tenemos que hablar mucho de identidades. Aquí vemos entonces que se puso en marcha una dinámica reinterpretativa de los hechos. La excusa era ir a la sala de Coto, pero se comenzó a generar una interrelación con otras fuerzas, ¿verdad?, sociales, en este caso 15. Aquí vemos ese tiempo el capitán Manuel atendiendo a unos jóvenes estudiantes de Colón. Acá lo vemos atendiendo a unas jóvenes, creo que era hasta en moto paseaban a los estudiantes, ¿no? El científico Stanley Ricardo Moreno viendo el mapa que elaboró el mismo inspector de policía, Albert Lambert, y que reposa en esa sala histórica de Coto. Así ha quedado la sala de Coto. ¿Y por qué decimos que es un espacio vivo donde integrado y el presente? Porque es la única vez quizás que los estudiantes, estos son de preescolar, estos son de educación, interrelacionan con las fuerzas del orden público, les traen el mensaje de que pórtense bien, ¿verdad?, para que no vayan a quedar en manos de la policía, ¿no? Entonces, aquí se agrega un valor, se da un valor agregado a esta visita a la sala histórica de Coto. Incluso hemos tenido visitantes de otros países, porque como aquí en David no hay opciones histórico-turísticas, histórica de Coto es la que da la cara. Miren cómo está el Museo de Ovaldía en ruinas. En cambio, la pequeña y modesta sala histórica de Coto, salvaguardada por los linces, es la que da la cara por la ciudad. Vergonzoso debe ser para nosotros decir eso, ¿verdad? Porque se compete a otras instancias. Entonces, la sala histórica se convierte en punto de mucho que hay en el sector antiguo de David y que se visitan pues en estas giras histórico-culturales. Y tenemos Morazán, el museo, la casa de Ovaldía abandonada, porque está abandonada. Tenemos, en el 2008 se abandonó, sumen, hace 13 años el museo estaba. A partir de esa sala de Coto también se hicieron alianzas para mejorar la imagen de las casas del sitio. Miren a los linces en sus días libres pintando, elaborando murales históricos y didácticos. Y lo último, pues, produciendo el primer cortometraje histórico, Los Guaraperos de 1866, donde también los linces y habitantes de Uchi y de otros lugares son los protagonistas. Este video, para el que no lo ha visto, está colgado en YouTube. Solo pueden poner Los Guaraperos de 1866 y lo podrán ver. Así que esta es una invitación para que ustedes se den esa vuelta por el sector histórico de David y puedan apreciar pues la rica de Coto. Esa era una propaganda. A ver, había una pregunta por aquí de una última. ¿Valió la pena el conflicto? Dice Zuli Concepción. Pregunta. Como dije al inicio de la disertación, un conflicto bélico entre países al final es satisfactorio. Las pérdidas humanas son no es satisfactorio para nadie, y en este caso, como ya se ha debatido hoy, fue un conflicto que al final se resolvió en acuerdos políticos que debieron hacerse mucho antes y no llevar al conflicto armado. Y para cerrar, creo que algo que se nos ha olvidado del panorama de 1921, Panamá se independiza en 1912, donde habían dos facciones que se manejaron a lo largo de la vida republicana también al inicio, los liberales y los conservadores, que fueron enemigos acérrimos de la guerra de los 1000 días. El conflicto de 1921 de Coto fue un conflicto que logró hermanar de alguna forma todas esas tendencias y enemistades acérrimas que existían en ciertos sectores del país, haciendo que todos los panameños combatieran con un solo ideal. Quizás eso es una de las pocas cosas rescatables de la guerra de Coto.
que los panameños en 1921 cerraron las heridas de la guerra de los 1000 días y se unieron con un solo objetivo, que era recuperar Pueblo Nuevo de Coto. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Aló? Ulises Montoto. Aló, buenas tardes. Ulises Montoto. A la conmemoración de los 100 años, a mí me gustaría compartir una foto inédita de la guerra de Coto, y esta es la siguiente. ¿Se ve? Milagro, ¿se ve? Sí, ya está presentada. Bueno, esta foto originalmente le pertenecía a la señora Juana de Montero, madre abuela del profesor Juan Montero, del Departamento de Geografía e Historia. Y cuando se me adquirió esta foto, a principio es para una publicación del profesor, pero también tuvimos la decisión de tratar de restaurarla poco a poco, aún nos falta, y se me tomó la idea de poder mostrarla a los 100 años de Coto, que es tan importante. Aún así, aún todavía no sé en qué lugar se tomó esta foto, solamente sé que le pertenecía al fotógrafo militar de ese entonces y se la regaló a la señora Juana Montero, y es la primera vez que se muestra esta foto al público. Excelente, excelente. No sé si usted sabe algo sobre esto o reconoce a alguien, no sé, mayor, Manuel. La reunión que observa ahí, hay policías del cuartel de Barrio del Peligro, porque es el uniforme que usaban los policías de esa época, y lo demás se ve que son voluntarios, tienen sombreros, tienen otras cosas. Espero que después con mejor calidad podamos recibirla para investigar un poco más. Posiblemente en esa foto tiene que haber alguno de los jefes que participó en la expedición. Eso quiere decir que posiblemente los 13 voluntarios de Bugaba, entre ellos. Exacto, muy, muy interesante esa foto, primera vez que la observo. Vemos hasta los armamentos que mantenían las unidades, además, muy excelente, excelente. Sí, qué bueno, me alegra. Quizá pueda ubicarse en Pueblo Nuevo de Coto por la vegetación. La vegetación se nota que es exuberante, miren la elevación de los árboles. Es una selva, es un asentamiento pequeño. Pueblo Nuevo de Coto no debe superar los habitantes y dispersos, porque no estaban concentrados en un solo punto. Un caserío bastante reducido. Por la lista que menciona el doctor Cuestas en su obra, unas 30 familias con 5 miembros, algunas llegamos a 150 personas nada más. Bueno, este era mi aporte a la conmemoración de 100 años. Sí, me alegro que le hayan gustado. Seguro, hechas imágenes por ahí. Dice Yadira Guerra, entonces se puede decir que el poco interés a las mejoras de Pueblo Nuevo de Coto es en realidad porque el punto de Costa Rica era la parte de Bocas del Toro. Después del conflicto, el interés en Bocales y Palmas Costeras disminuyó, y prácticamente un área rica en esa producción en esa época cesó, y eso trajo como consecuencia el declave económico en esa región de Costa Rica también. A propósito, el dueño de esa concesión para quitar los cocales o coqueras, como se usan los dos términos, era un colombiano que tenía la autorización del municipio de Alange para explotar esa zona. Si ustedes van a Coto en el presente, van a ver algunos de estos por ahí todavía abandonados. Aunque creo también que la palma aceitera es la actividad principal en esa zona, como lo es ahora también del lado del distrito del Valle. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, mayor, tengo una pregunta respecto al presidente en ese momento. ¿Su presencia fue una presencia formal o fue algo así como de la mesa? Porque tengo entendido que él fue el que brindó armas a los que viajaron desde Panamá, ¿no? El presidente Belisario Porras era un caudillo militar liberal, con mucha experiencia, con luces y sombras durante la Guerra de los 1000 días. Es más, él quiso ir a el escenario del Teatro de Operaciones Militar de la Guerra de Coto, pero su consejo de gabinete muy sabiamente le dijo que no podía ir él por ser el presidente. Asignaron a Manuel Quintero Villarreal. Él rescató unos fusiles que tenía escondidos en la presidencia desde antes de 1915, que los norteamericanos habían desarmado a la nacional, y con esos fusiles los sacaron, los recuperaron y lograron enviarlos a Puebla del Nuevo de Coto, a las primeras tropas que fueron hacia ese sector. Él en primera instancia, la lectura histórica que he hecho de varios escritos, lo que él fue sorprendido, en parte como muchos panameños, por la invasión a Pueblo Nuevo de Coto en los primeros días. Aquí algún joven, Víctor Villarreal, dice que es muy buena imagen, y Abilio, excelente fotografía. Recomiendan donarlas al museo. Yo les digo que mejor no es donar eso al museo, mejor llévenlo a museos privados, hasta que los públicos no se manejen con este responsable. ¿Verdad? Que la saquen copia. O sacarle una copia. Sí, recordemos que lastimosamente los museos no son bien administrados por todos los gobiernos, no dan puntos, no dan votos las actividades culturales, así que por eso es que se mantienen en la de casi todos los museos de nuestro país. Buenas tardes. Disculpe, profesora, con respecto a eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el gobierno se interesa mucho más en las actividades folclóricas, tipo bailes típicos, y estas actividades así, que invertir en realidad en lo que es la conservación de los museos. ¿Algún otro comentario por parte de los estudiantes? El profesor Arturo Ríos, nos gustaría escuchar al director de la historia que está presente, y también al profesor Luis Vargas, director del Departamento de Historia de la UNACHI. Sí, buenas tardes, profesora, distinguidos estudiantes. Para nosotros es motivo de mucha complacencia esta actividad, porque estamos reflexionando sobre lo que ocurrieron en el pasado y que todavía tienen mucha beligerancia actualmente. En aquellos años se logró observar una actitud muy espontánea de los pobladores de esta zona, y creo que esa unidad que se manifestó en aquel entonces hace falta hoy en día para enfrentar muchos de los problemas que nosotros tenemos actualmente. Y creo que la participación de los jóvenes, conjuntamente con la profesora Milagros, nos da buenos indicios de que nosotros podemos ir conformando una masa crítica de geógrafos y otros profesionales de las ciencias sociales, para ir formando con mejores bases la juventud actual para enfrentar los problemas que actualmente tenemos. Así que, profesora Milagros, muchas gracias. También al expositor, fue muy buena su exposición, muy motivadora, y creo que tenemos que seguir en esa línea. Gracias. Gracias, profesor Arturo. Aquí varios estudiantes les mandan saludos. El joven Alcibiades González, que ya ha egresado casi de la licenciatura, recuerdan su buen trabajo como director de la Escuela de Geografía y Historia. El profesor Luis Vargas, director del Departamento de Historia. Muy buenos días a Milagros Sánchez Pinzón, al mayor Manuel Martínez Mendieta y a todos aquellos que han colaborado para que este evento se realice. Es importante realizar todos los hechos históricos. Es más, no quería opinar porque en verdad quería escucharlos, la versión de todos. Los estudiantes deben ser los protagonistas, y nosotros
siempre, o sea, en mi caso me gusta mucho que los chicos participen. Es interesante todo este aspecto, pero es algo bastante complejo porque quizás la forma de ver en cuanto a la ideología de muchos, quizás no opinamos igual, ¿no? En este caso, por lo mínimo, que Panamá tuvo en cierto modo esa cordialidad con Costa Rica y eso, hay muchos de nosotros pues que tenemos de pensar muy diferente. Y es que la región de Talamanca haberla perdido, la región de Coto haberla perdido, y es que siempre en Panamá tenemos esa situación, ¿no? Por presión de un imperio como es los Estados Unidos, y que por algo, desde hace mucho tiempo, pues los grupos populares decían esa frase, Yankee go home, por una razón, porque lógicamente intervenía en todos los asuntos políticos. Ese es algo interesante, pero también hay que ver también lo que se manejaba en Costa Rica. Todo el presidente Julio Acosta, que más que todo tuvo de 1920 a 1924, y de cómo fue, cómo el golpe que hizo el señor Federico Alberto Tinoco Granados, también cambió los destinos de esos eventos que se dieron en 1921. Pero, ¿qué le puedo decir? Lo interview algunos diálogos con algunos estudiosos de Costa Rica, como el caso de lo que es el señor Cristian, el don Cristian, y el otro señor que estuvieron con nosotros anteriormente sobre estos temas. Y como ellos dicen, cómo tratar de ocultar, por así decir, lo que en ese momento pues se vivió. Un gran conflicto porque involucró a dos naciones, que a muchos, dos naciones hermanas, pero todos sabemos que dentro de esa relación, miren lo que está pasando incluso en la actualidad con lo que es el comercio en Panamá y Costa Rica, y de todo eso. Y no quiero meterme más en ese asunto, porque es como he dicho, cada uno tiene una forma de pensar diferente. Yo lo único que sí es que de este conflicto siempre es bueno, dice que el que olvida el pasado está a cometer errores en el futuro y en el presente. Entonces, en ese sentido, pues hay que ir con lupa, porque yo siempre he dicho, nosotros tratamos en Panamá de poder llevar una relación, pero los problemas, como dio el mayor Martínez sobre el caso hace un par de años atrás, ese problema que se dio con una unidad policial y de otros problemas de los camioneros y de todo eso, o sea, no ha dejado esa molestia entre panameño y costarricense, porque en mi forma de opinión personal, siempre el área de Costa Rica ha tenido siempre a pensar que pueden, incluso en este tratado de comercio que tiene con Panamá, de ellos ir un paso más adelante que Panamá. Y eso no, debe ser justa, debe ser igual toda la acción que se realiza entre la hermana República de Costa Rica y nosotros. Pero como dije, hay muchas cosas en la historia que están y que por lo mínimo, cosas que de pronto tienen que ver algunos personajes de Costa Rica y los personajes de nosotros acá en Panamá. Pero como sigo diciendo, somos aquellos que nos encargamos de andar con una lupa mirando las acciones, porque créanme que esta situación no va a acabar aquí. Costa Rica tiene un problema comunicador solventado de hace muchos años sobre el Golfo de Nicoya. Incluso tuvo un problema hace muchos años atrás con un tratado con Inglaterra, que por cierto apareció uno de los que firmó un tratado, el tratado de 1900, ¿sí? del Fallo Lowe. Entonces hay muchas cosas que de pronto hay que poder conversar. Como dice la profesora Milagro, está para los nuevos historiadores, porque nosotros pues ya estamos prácticamente a la mitad del proceso y cuidamos un poquito más. Así que a todos los que participaron en este evento es muy enriquecedor poder conocer las ideas de todo ello, pero como dice Voltaire, dice, a veces uno tiene que en cierto modo resta igual que Benito Juárez, que dice el respeto a las ideas es la paz, pero
como digo yo, pues me tocaba hablar de último, dejar que todos conversen, tengan su idea, ¿sí? Y felicito a los estudiantes por su masiva, porque en verdad tuvo bastantes informaciones, preguntas, y al mayor Manuel Martínez, porque en verdad que hay que felicitarlo. Hay muchas personas que en la entidad policial no están bien empapados, es más, pareciera más un profesor de historia, porque he visto bastante su dominio en cuanto al tema histórico. Gracias a todos y gracias a la profesora Milagro por la invitación. Bueno, parece que quieren los jóvenes seguir preguntando. Mi mayor Martínez dice, parece que el señor Avilio González, ¿cómo era o hacían las tropas panameñas en esa época para enviar los relevos de tropa? Su comunicación al momento de pedir ayuda. ¿Qué tipo de usaban? Hacia el área de operaciones, pero tenemos que transportarnos a la época, hacia el área de Pueblo Nuevo, de Coto, era difícil el tránsito hacia el área de combate, el acceso era difícil, pero en Chiriquí en esa época ferrocarril hasta el área de Puerto Armuelles o Rabo de Puerco, y había telégrafo hasta esa área. ¿Qué sucede? Del Puerto Armuelles hacia Pueblo Nuevo, Coto, sí, los primeros mensajes que se envían de los combates se realizan a pie por las trochas. Tenían que venir como la policía que da la información que se toma en Pueblo Nuevo de Coto, tenía que venir corriendo por las trochas muchas horas hasta llegar al primer pueblo donde avisar, tomar una mula, un burro y avisar lo que se estaba dando. Las comunicaciones en el terreno de operaciones eran muy difíciles y eran prácticamente a pie. En primer momento no se podía marítima porque no se sabía si las tropas costarricenses tenían embarcaciones, tenían barcos o algún tipo de situación en el lugar. Pero las comunicaciones en el área de operaciones difíciles, pero hacia Puerto Armuelles o Rabo de Puerco y Chiriquí había telégrafo y había ferrocarril. Adicional, mi predecesor, excelente profesor, esa misma pregunta. Quizás el conflicto de Pueblo Nuevo de Coto no hubiera existido si personas que le intentaron dar un golpe de estado al dictador Tino Puerco, huyendo hacia Panamá, por casualidades del destino prácticamente pasan por Pueblo Nuevo de Coto y se dan de cuenta en ese momento que en Pueblo Nuevo de Coto existía una autoridad, un corregidor y existía un policía. ¿Qué habría pasado si en ese momento ellos no pasan por ahí y no informan a las autoridades de Costa Rica que ahí existía una población panameño? Bueno, será parte de los debates históricos, pero quizás no hubiéramos llegado a la guerra de Coto, porque se enteran de Pueblo Nuevo de Coto y la existencia de la autoridad panameña. Ese grupo en fuga, después de intentar dar un golpe de estado, pasan por Pueblo Nuevo de Coto hacia Panamá, huyendo. ¿No podemos hablar? Sí, solamente un comentario, creo que es de la participante de San José, Erika Olmedo, que dice que actualmente este conflicto histórico está incluido en el plan de estudios a los jóvenes en Costa Rica. Es un comentario, más bien que una pregunta. En Costa Rica sí. Bueno, pues creo que a las 4:21 hemos llegado pues al final de este conversatorio. Le agradecemos a todos, los estudiantes, sobre todo de geografía, a los profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Luis Vargas y Arturo Ríos. Creo que también hay algunas unidades de la Policía Nacional conectadas. Agradecemos a todos su presencia. Ateina Boxing, creo que es nuestra campeona de boxeo, ¿verdad? Nuestra campeona de boxeo está conectada, porque no dijimos en el currículum del mayor Martínez que también es promotor boxístico, así que esa es otra de sus facetas. Bueno, ¿algún comentario? Si no, pues damos por terminada el conversatorio de esta tarde.
conmemorando los 100 años del conflicto de Coto. Este es un acontecimiento que nosotros no vamos a volver a ver, así que es más que histórico, era único para nosotros. El centenario del conflicto de Coto. Oye, Milagro, hay ticos en la audiencia. Sí, está la licenciada Erika desde San José, Costa Rica, porque en este mismo momento se está realizando una mesa redonda en el lado Tico, en Villanelli, desde las horas de ellos de la 1, pero creo que en este mismo momento todavía están en esa mesa redonda. Sería bueno que manden copias de los libros de historia de ellos, de esto. Opinión de ellos. Hay mucha documentación. Uno de los representantes de Costa Rica, señor Ronald, nos decía anteriormente en un seminario que tuvimos el año pasado, de que estos temas, pues lógicamente los manejamos la parte histórica, sobre todo los historiadores de acá de Panamá, y que ellos en cierto modo han tenido que tocar de poder relacionarse con muchos de estos, sobre todo el señor Cuesta, que es uno de los personajes que más se conocen en esa área, porque ha escrito varios documentos sobre lo que ha sido el conflicto armado de Coto. Creo que él es nuestro historiador solitario, porque no hay más. Recuerden que en Panamá se ha sufrido la historiografía de una miopía. Hay eliminación absoluta de todo acontecimiento que está lejos de las zonas de Panamá y Colombia. En Panamá se ha considerado que lo único que vale la pena de que aparezca en los libros de historia son los hechos vinculados al... Así es lo que ha sucedido en las otras provincias. Poco se registra, poco se estudia, poco se interpreta, y le corresponde, por supuesto, a estos jóvenes que están aquí con nosotros, que se arremanguen las camisas, que se lancen al mar bravío a rescatar estos sucesos poco estudiados. Así que esperamos de ustedes esa producción historiográfica de recuperamiento de la verdad histórica. ¿Les parece? Así que bueno, de esta manera damos por concluida esta jornada. Vamos al mayor Manuel Martínez y esperamos la pronta publicación de sus novelas históricas, dedicadas no solo a los guaraperos de 1866 días, los hechos de la batalla de San Pablo en la Guerra de los 1000 días, y también pues el incidente de Coto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.